Hola a todos, ¿qué tal? Hoy volvemos a hablar del castigador de Garenis, algo no habitual en el canal, es decir, yo nunca hago dos vídeos seguidos del mismo personaje y autor de la misma etapa, pero haciendo el vídeo del domingo anterior del castigador La Caza de Furia, este que estáis viendo, me di cuenta de que aunque este vídeo lo tenía hecho, nunca había llegado a subirlo, lo tendría guardado ahí por un vídeo de reserva por si un día fallaba y la verdad es que se me olvidó. Así que, como me habéis preguntado por privado y tal, lo subo ahora. Y esta sí es una buena historia, tanto del guión como el dibujante, que aquí está muy bien. Y bueno, pues nada más que deciros. Empezamos con el castigador de Ennis, el castigador soviético. Ennis, que empezó a trabajar con el personaje en los 90s, esa historia corta y básicamente una animalada, Punisher mata el universo Marvel, pero que más adelante siguió trabajando con el personaje dando obras de cada vez más enjundia y calidad. Si en Marvel Knights a principios de los 2000 tuvimos Bienvenido de vuelta Frank, que dio comienzo a su etapa con el personaje dentro del universo Marvel, dentro de ese universo superheroico con mucho humor negro, pero con una violencia dentro más o menos de los cánones. Más adelante daría el salto a la calidad definitiva con este Punisher Max, que pronto vamos a comenzar a reseñar tomo a tomo en el canal. Y aunque la serie terminó hace ya mucho tiempo, cada vez, cada X ha vuelto a sacar alguna miniserie del personaje que, aunque no forma parte de serie Max, de la que ya terminó, ya digo, se puede englobar perfectamente en ella por su estilo y por lo que cuenta. Hace poco tuvimos El Pelotón, que de hecho es una continuación de una de las sagas de Max. Y ahora tenemos El Castigador Soviético, que nos trae de vuelta a Frank dentro del mismo universo, lejos del ambiente superheroico, un universo frío, duro, un universo cínico, violento, en el que Ennis se desenvuelve como niño al dedo. La edición de Panini, como siempre, muy buena, lomo curvo, tapa dura, papel de calidad, ilustraciones extras al final y al principio una introducción cortita, pero que pone en contexto al lector que pudiera no conocer al personaje o a los autores. Y empieza, bueno, la cosa empieza como era de esperar, Frank de pie en un sótano con gente muerta alrededor. Pero, para sorpresa suya y nuestra, no ha sido él. A través de una serie de monólogos internos nos cuenta que un informador un informador de la policía le ha ido dando detalles de una organización criminal rusa que ha estado creciendo más de lo deseado y que poco a poco se está pasando a lo legal. Después de la brutalidad de sus inicios, en los últimos años ha dado pasos para convertirse en una institución legal y por lo tanto pronto intocable. Y el castigador no va a dejar que eso ocurra, pero cuando se decide intervenir, después de la labor de vigilancia y contravigilancia, descubre que alguien ya le ha hecho el trabajo y que por lo que puede sacar de los supervivientes, ese alguien es él. Los rusos creen que es él el que ha estado persiguiéndoles y destrozando sus operaciones a lo largo y ancho del globo, desde Rusia, donde es originaria esta banda, hasta los Estados Unidos. Y obviamente eso despierta la curiosidad de Frank y empieza a investigar. Y aquí empieza una historia diferente a lo que Ennis nos suele ofrecer del castigador. Diferente en primer lugar porque el castigador aquí no es el personaje principal. Podríamos llamarlo con mucho coprotagonista. El protagonista realmente es este personaje que conforme pasan las páginas descubrimos, él es el que lleva la voz cantante en el sentido del que habla más, el que nos da toda la información, mientras que Frank la mayoría del tiempo simplemente es un oyente callado y escucha la historia de este hombre, un hombre que se ha dedicado a perseguir a ese capo mafioso ruso desde sus orígenes y que ha ido creciendo y obteniendo más poder, más influencia, hasta llegar a convertirse en alguien capaz de comprar no solo al gobierno ruso, sino a senadores.
escuchamos la historia de este hombre, que no es más que una excusa para que Ennis nos vuelva a contar una historia de guerra, una historia de batallitas, en este caso de la guerra de Afganistán, pero no de la guerra contra el eje del mal que empezó Bush Jr., sino la guerra de Afganistán original, la que minó y puso el principio del fin del poder soviético en los 80, cuando la Unión Soviética quiso ampliar su campo de influencia y invadió un país que a trancas y barrancas era un país estable, tenía una monarquía y bueno, pues la Unión Soviética quiso allí imponer su idea de libertad y pasó lo que pasó. Fue el Vietnam de los soviéticos. Mandos totalmente desmotivados, vendidos, soldados que iban obligados, reclutas que no sabían dónde se metían y los yihadíes allí haciendo una matanza diaria. En fin, el Vietnam de los soviéticos. Y nuestro protagonista, nuestro coprotagonista, pues era un soldado de una unidad de élite que estaba allí para hacer su trabajo. No creía en lo que hacía, pero tenía un grupo de compañeros en los que confiaba y que, bueno, hacían su trabajo. Todos ellos estaban bajo la supervisión de un oficial que era un administrativo sin ninguna experiencia en combate y que usaba a los hombres como despojos. Nos cuenta que algo pasó, algo que le traumatizó y que desde entonces, aunque volvió a la vida civil, ya no volvió a ser lo mismo. Y cuando descubrió algo sobre ese gángster, ese jefe de la mafia, pues lo deja todo y se decide a perseguirlo por todo el mundo. Me estoy saltando muchos detalles, la historia es muy interesante, el contexto histórico está muy bien planteado, como siempre que Ennis habla de la guerra, y la verdad es que es uno de los tomos del Castigador que más he disfrutado porque es menos... a veces parece que cuando Ennis hace un cómic del Castigador, pues sea un concurso a ver qué burrada le hago, qué burrada más grande le hago a cada gángster. Pero aquí no, aquí la historia que nos cuenta sobre Afganistán, cómo se dio, las consecuencias para los soldados, lo que tuvo de consecuencia para el país, cómo eso en cierta forma fue uno de los motivos de la caída del comunismo en Rusia y por ende del comunismo en el resto de Europa, y cómo de esa nación desarmada, pues esa nación orgullosa y tal, pues con el tiempo, como decía la Viuda Negra en The Ultimates, una nación orgullosa de convertido en una nación de gángster y putas. Y eso es lo que este hombre quiere vengar, y Gag Frank aquí es un simple compañero silencioso que escucha su historia y no puede evitar sentirse identificado. Otra cosa que me ha gustado es este personaje femenino. Los personajes femeninos tienen relativamente poca importancia en las tramas del Castigador de Ennis. Con muchos suelen ser agentes del orden que sienten fascinación o incluso atracción sexual por Frank, o compañeras de armas que no suelen durarle mucho. Pero aquí este personaje es algo diferente y es quizás un intento de aproximarse a la narrativa de hoy día, en la que prácticamente se exige que uno de los protagonistas de cualquier historia sea un personaje femenino fuerte, independiente, válido, bla, bla. Y el caso es que a Ennis le sale muy bien. ¿Qué más? No puedo continuar sin hacer spoilers, solo decir que si te gusta El Castigador de Garth Ennis, esto es de las mejores historias que he leído. Si te gusta el cómic bélico, pero no el cómic bélico que se base en batallitas, pues que tenga un contexto y que explique algo más que una escaramuza aislada, pues esto es lo tuyo. Al dibujo, bueno, no he dicho nada porque lo estáis viendo, pero Burroughs tiene un dibujo perfecto, es decir, le viene genial, es muy limpio, muy claro, sabe dibujar tanto armamento como paisajes, como la figura humana, el color, las secuencias de flashback en ese Afganistán que es un desierto árido, le viene genial y de verdad muy bueno también. En conjunto, más que recomendable y, bueno, un seguro este Ennis con El Castigador. Nada más, un saludo y hasta la próxima.